La deuda en mora. La deuda en mora presenta varias etapas. Y si tú quieres salir de este problema de endeudamiento, tienes que, primero que todo, saber en qué etapa estás frente a esa deuda. Si tú sacaste un crédito de cualquier tipo, un producto, un servicio a crédito o una tarjeta de crédito y apenas llevas un mes, 2 meses sin pagar las cuotas, en esta etapa yo te recomiendo que mires, que hables con la entidad con la cual tienes la obligación. Si llevas apenas 2 o 3 meses, ¿sí?, para ver si ellos te pueden refinanciar esa obligación, ¿sí? Y si te es viable, porque aquí te congelarían esos meses que tienes en mora y sigues tú pagando tu deuda. Claro, obviamente esos intereses moratorios que se generaron en esos meses te los van a sumar a la deuda que llevas, pero vas a evitar que te reporten que estés en mora, ¿sí? Y todo lo que conlleva estar en mora con una deuda. Esto lo haces si ves que haciendo una refinanciación te queda una cuota que puedas pagar, ¿sí? Y esto lo haces para no arriesgar, por ejemplo, si tienes una casa hipotecada o tienes un vehículo en garantía, entonces para no arriesgar tus bienes. Mira, si tú consultando con la entidad ves que las cuotas que te quedan son muy altas, que de verdad no lo puedes pagar, o la deuda se hace más costosa, o la entidad te dice que no es viable de que te refinancien la obligación, ya tú tienes que estar consciente de que entras a un proceso de mora y de cartera castigada, ¿sí? En este momento, cuando ya entras a esta etapa de cartera castigada, tienes que mirar qué tienes tú que perder. Si tienes un salario que te pueden embargar, si tienes bienes que te pueden embargar, o tienes una casa hipotecada, o tienes un carro en garantía mobiliaria o en prenda, tienes que mirar qué es lo que tú tienes que perder, ¿sí? Si tú ves que tú tienes un salario que te puedan embargar, tienes que mirar, si me embargan ese salario, yo puedo seguir viviendo, puedo seguir manteniéndome, cuánto me puede embargar del salario, ¿sí? Y si tú tienes bienes, tienes una casa que pronto ellos la tengas hipotecada con esa entidad, o un vehículo, una finca, si tú tienes algo que perder, o tu obligación tiene un codeudor, un fiador, que tú no quieres que esa persona se vea afectada. O si tú no tienes trabajo, no tienes bienes. Entonces, cuando tú no tienes trabajo, no tienes bienes, no tienes nada que te quiten y no tienes con qué pagar, pues tú puedes estar más tranquilo. Sabrás que quizás te demanden, quizás no. Fijo, te van a reportar. Y saber manejar el tema del cobro. Ya si tú no tienes nada que perder, pues obviamente te tranquilizas más y ya tú te tienes que concentrar es en ver cómo produces dinero, cómo mejora tu situación económica y estar tranquilo frente a las llamadas de las casas de cobranza. Inclusive si quieres ni les contestes, porque tú no tienes nada en el momento que perder, ¿sí? ¿Qué te recomiendo? Para que te organices financieramente, mira si puedes emprender en algo, si puedes trabajar en algo que te permita mejorar tu situación económica
y después afrontar las deudas, ¿sí? Porque la idea no es que siempre te quedes sin nada, no, la idea es que tú progreses, que puedas tener tu propia casa, tu carro, sin temor a un embargo. Después ya mira si te vas a una insolvencia o negocias las deudas cuando tengas con qué hacerlo. Pero si en el momento no tienes nada, porque hay personas que entraron en mora y no tienen ni bienes ni sueldo, inclusive están enfermos, viviendo de la caridad de los familiares. Estas personas pues tienen que tranquilizarse. Si están enfermos, concentrarse en su salud, y si están mal económicamente, pues concentrarse en cómo producir dinero para mejorar su calidad de vida. Pero si eres una persona que tienes bienes, que tienes cosas que perder, que ves que te pueden embargar, que te pueden rematar los bienes, ya debes de mirar, ir pensando si te vas para una negociación de deuda directa o te vas para una insolvencia económica, ¿sí? Con el objetivo de que de salvar los bienes o no perderlos todos. Aquí sí nos toca empezar a ahorrar, a organizarnos financieramente. ¿Para qué? Si no nos han demandado y tenemos, por ejemplo, bienes que perder, ya ahí sí tenemos que pensar en una insolvencia o una negociación de deudas. En esta etapa sí debemos pensar eso. Pero si de pronto tenemos un sueldito o tenemos algo, ¿sí? Y la entidad pues vende la deuda a una casa de cobranza, y la casa de cobranza solamente se dedica a llamarnos y a llamarnos y a llamarnos y no nos demanda, pues nosotros podemos ir trabajando también una prescripción. Podemos tratar de trabajar una prescripción, de esperar que esa deuda se vuelva vieja y mirar si podemos solicitar una prescripción de obligaciones. Pero si tú estás en el caso en que tienes una deuda, ya te demandaron, estás para que te rematen la casa, te rematen el carro, la finca, aquí también hay que mirar si se puede hacer una negociación de deuda o una insolvencia económica. O si tú estás demandado de hace 5 o 6 años, ¿sí? Tienes las cuentas bancarias embargadas, quizás una casa embargada que no te han rematado, que tú ves que ya ese proceso no lo han movido, se puede solicitar un desistimiento tácito. El desistimiento tácito es el abandono del proceso por parte del demandante. ¿Esto a qué te va a llevar? Esto te sirve para que el juez archive el proceso, levante las medidas cautelares, ¿sí? Y no tengas que pagar la deuda. Entonces, como puedes ver, dependiendo a cómo estás frente a la deuda, se pueden tomar decisiones. ¿Cuál es la idea? La idea es que te organices y que no te estreses, porque todo tiene solución. También te quiero decir que si optas por pagar la deuda, antes de pagar la obligación, hay que verificar que esa entidad que nos está llamando es legítimo acreedor y legítimo tenedor de la obligación, que tenga el título valor, que tenga el pagaré, ¿sí? Y que ese pagaré no esté vencido, porque si el pagaré está vencido, ya no tendrías que pagar la deuda, porque ya no te podrían demandar. Ya no te podrían demandar. Esta documentación, toda la documentación referente a la deuda, se solicita mediante derecho de petición ante la entidad que nos está cobrando. Si la entidad no tiene estos documentos, pues simplemente no nos puede mandar. Lo que quiero es que te tranquilices y no te dejes manejar por el estrés que da el problema de endeudamiento. Y recuerda que si vas a llegar a una negociación, vas a empezar una negociación, estas propuestas de pago se hacen por escrito. Una vez que te asigne ya una persona que va a manejar tu cartera, que va a negociar contigo, con esa persona puedes hablar por teléfono, por WhatsApp, y si llegan a un acuerdo,
tienen que enviarte ese acuerdo de pago por escrito. ¿Por qué? Porque esa va a ser la prueba de que tú ya negociaste la deuda. Y en ese acuerdo de pago se debe indicar de que el valor que vas a pagar es por el total de la obligación. Una vez pagada esa obligación, quedas a paz y salvo con la deuda. Una vez que consignes, que pagues, si logras negociar, debes de solicitar el paz y salvo de la obligación. Dentro de la negociación, puedes solicitar también la eliminación del reporte negativo ante las centrales de riesgo. Si optas por una negociación, tienes que tener mucha paciencia, porque este es un proceso. Este es un proceso. Primero te van a decir que no, o a veces ni te contestan, ¿sí? O el asesor que va a tener tu proceso va a ser bastante reacio. Pero si sabes hacer una buena propuesta de pago, si sabes demostrar tu situación socioeconómica y tus ganas de solucionar el problema, puedes lograr bajar la deuda. ¿Cuánto vas a ofrecer? Lo que tú realmente puedas dar. No importa si la deuda es de millones, pero tienes que ofrecer lo que tú realmente puedas pagar, y te recomiendo hacerlo a una sola cuota. Siempre se puede salir de la deuda. Hay herramientas jurídicas. A veces no es necesario pagar la deuda. Nos podemos ir por una prescripción, un desistimiento tácito, ¿sí? O una insolvencia económica donde te descarguen las obligaciones y no pierdas tu patrimonio. Entonces, te recomiendo primero tener calma y mirar cómo estás tú frente a la deuda, en qué etapa, en qué proceso te encuentras, en qué estado te encuentras, para así darle solución. Si estás endeudado, tienes problemas de deuda, ya te demandaron, te van a rematar, no sabes qué hacer, te llaman a cobrar y no sabes qué hacer, te puedes comunicar con el equipo de trabajo de Mariata Crédito y contrata tu asesoría. Te puedes comunicar al WhatsApp 320-618-0049. WhatsApp 320-618-0049 y con gusto te atenderemos. Pero primero, no te estreses y ten en cuenta, de este problema de endeudamiento tú puedes salir. Solamente asesórate bien y crea una buena estrategia para que un día puedas estar tranquilo y dormir tranquilo.